José Alberto Múgica Cordano, Montevideo, 20 de mayo de 1935, Montevideo, 13 de mayo de 2025. También conocido como Pepe Múgica, fue un político y floricultor uruguayo que se desempeñó como presidente de la República Oriental del Uruguay desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 1 de marzo de 2015. Fue miembro y líder del partido político Frente Amplio. Exguerrillero, integró en los años 60 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1985 durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. En 1989 fue elegido diputado y posteriormente senador por el Frente Amplio, para luego ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Después de ocupar la presidencia, fue elegido senador nuevamente en las elecciones de 2014 y en las de 2019. Renunció a este último cargo el 20 de octubre de 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular. Hasta su fallecimiento, fue el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido político Frente Amplio. Múgica fue descrito como el jefe de Estado más humilde del mundo, debido a su estilo de vida austero y su donación de alrededor del 90% de su salario mensual de $12.000 a organizaciones benéficas que favorecen a los pobres y a los pequeños empresarios. Un crítico abierto del enfoque del capitalismo en acumular posesiones materiales que no contribuyen a la felicidad humana, fue elogiado por los medios y periodistas por sus ideologías filosóficas. El Times Higher Education se refirió a él como el presidente filósofo en 2015, un juego de palabras con la concepción de Platón del rey filósofo. Desde el 2005 hasta su muerte, estuvo casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular, y además vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020, con quien mantenía una relación sentimental desde 1972. Infancia y juventud. Hijo de Demetrio Múgica Terra y Lucy Cordano Llorello. Por línea paterna, José Múgica fue descendiente de vascos que en 1842 llegaron a Uruguay con origen en la localidad vizcaína de Múgica. Y también de este lado estaba emparentado con políticos reconocidos como el presidente y dictador de la década de 1930, Gabriel Terra, su tío abuelo segundo, y con Horacio Terra Arocena, su tío tercero, y los hijos de este último, es decir, sus primos terceros, Francisco Horacio y Juan Pablo Terra Gallinal, que participaron activamente durante el siglo XX en la Unión Cívica, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, respectivamente. Por línea materna, su ascendencia era italiana. En varias ocasiones, Múgica situó en Cantabria parte de sus orígenes familiares. Nació el 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena, del departamento de Montevideo. En las tierras de sus abuelos paternos, se preparaba a los soldados para resistir los levantamientos contra el caudillo Aparicio Saravia. Su abuelo materno era también seguidor del Partido Nacional, más específicamente del herrerismo, y fue varias veces edil de Colonia y amigo personal de Luis Alberto de Herrera. Su familia materna estaba compuesta por inmigrantes italianos ligures. El apellido Cordano del abuelo Antonio es originario del valle de Fontanabuona en la provincia de Génova, en la región de Liguria, cerca de Rapallo. De la misma zona venía la familia de la abuela Paula, los Llorello. Su madre nació en Carmelo, lugar donde los padres de esta, cultivadores de viñas, compraron 5 hectáreas en la colonia Estrella para cultivar viñedos.
Su padre era un pequeño estanciero que se encontró en quiebra poco antes de morir en 1940, cuando Mujica tenía 6 años. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela y liceo público del barrio donde nació. Terminado el ciclo básico, ingresó a bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ciclo que no logró terminar. Desde la edad de 13 años y hasta los 17, practicó ciclismo, corriendo en representación de varios clubes y en todas las categorías. Actuación política. Comienzos. Su tío materno, Ángel Cordano, era nacionalista y tuvo influencia sobre la formación política de Mújica. En 1956, José Mújica conoció al entonces diputado nacionalista Enrique Erro por vía de su madre, militante del mismo sector que Erro. Desde entonces, comenzó a militar para el Partido Nacional, en el que llegó a ser secretario general de la Juventud. En las elecciones de 1958 triunfa por primera vez el herrerismo. Erro es designado ministro de Trabajo, siendo acompañado por Mújica, aunque este no llegó a ser funcionario del ministerio. En 1962, Erro y Mújica abandonan el Partido Nacional para crear la Unión Popular, junto al Partido Socialista del Uruguay y un pequeño grupo llamado Nuevas Bases. En las siguientes elecciones, postulan a Emilio Frugoni como candidato a presidente de la República, perdiendo rotundamente las mismas con un 2,3% del total de los votos. Etapa guerrillera y lucha armada. En 1964 se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, con el que participó en operativos guerrilleros, al tiempo que trabajaba en su chacra, hasta que, requerido por la policía, pasó a la clandestinidad. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, la violencia fue en aumento. El Poder Ejecutivo usó reiteradamente el Instituto Constitucional de las Medidas Prontas de Seguridad para hacer frente a la guerra de guerrillas, así como a la creciente oposición de sindicatos y gremios frente a sus políticas económicas. En enfrentamientos armados, fue herido de 6 balazos, fue apresado 4 veces y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En total, Mújica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró 13 años, entre 1972 y 1900. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. En esa condición, pautada por el aislamiento y por duras condiciones de detención, Mújica permaneció 11 años. Entre los rehenes también se encontraban Eleuterio Fernández Huidobro, quien posteriormente fue ministro de Defensa Nacional, y Mauricio Rosenkopf. Transición a la política partidaria. Después del retorno a la democracia, Mújica salió en libertad beneficiado por la ley número 15.737 del 8 de marzo de 1985, que decretó una amnistía de delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962. Algunos años después de la apertura democrática creó, junto con otros referentes del MLN y otros partidos de izquierda, el Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro del Frente Amplio. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo para la 44 legislatura. Manifestó sentirse como un florero al comenzar su actividad parlamentaria. No obstante, su presencia en la arena política fue llamando la atención de la gente, ya que Mújica supo capitalizar el descontento. En las elecciones de 1999 fue elegido senador. Simultáneamente, su sector político apuntaba a una estrategia de acumulación. Ese año se publicó el libro Mújica de Miguel Ángel Campodónico, en el que se recogen la vida y pensamiento del guerrillero convertido en político. En las elecciones de 2004,
Su movimiento obtuvo más de 300.000 votos, resultando el sector con la votación más alta del país, lo que significó un importante porcentaje dentro del Frente Amplio, consolidándose así como la primera fuerza dentro del partido que alcanzó el gobierno. Participación en el gobierno de Tabaré Vázquez, 2005-2010. El 1 de marzo de 2005, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estuvo acompañado por Ernesto Agazzi, de profesión ingeniero agrónomo, en el cargo de subsecretario. En palabras del propio Mújica, el verdadero ministro iba a ser Agazzi. En los hechos, la actuación de Mújica en el elenco gubernamental se asimiló más a la presencia de un operador político y a un generador de opinión con una novedosa capacidad de diálogo con la sociedad. En particular, se destacó por sus expresiones curiosas, sus comentarios sorprendentes y sus salidas de tono. Esto gustó en muchos sectores de la ciudadanía por la franqueza de los planteamientos. Pero también hubo quienes se quejaron de la supuesta falta de profesionalismo del titular ministerial. Abandonó el cargo el 3 de marzo de 2008, dejándole el puesto a su entonces viceministro Ernesto Agazzi. Desde entonces regresó a su banca en la Cámara de Senadores y en todos los medios, tanto políticos como de prensa, se mencionó con insistencia su eventual postulación presidencial, más allá de que el presidente Vázquez expresase su preferencia por Danilo Astori. Pronto, Mújica comenzó a generar hechos políticos que hablaban a las claras de su voluntad de ser candidato a la presidencia, como la visita al matrimonio Kirchner en Argentina. Esta visita fue muy comentada, dado que en esos momentos Uruguay y Argentina pasaban por una situación diplomática comprometida, con incesantes intercambios de agresiones entre los gobiernos de las dos orillas. Mújica reivindicó una actitud de acercamiento entre pueblos hermanos. Camino a la presidencia. Precandidatura presidencial. El Congreso Extraordinario Felmar Michelini del Frente Amplio, llevado a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2008, además de resolver el programa de gobierno de cara a un nuevo periodo, lo proclamó como el candidato oficial del Frente Amplio para las elecciones internas del año 2009, aunque habilitó a los otros 4 candidatos propuestos, Danilo Astori, Daniel Martínez, Marcos Carámbula y Enrique Rubio, para participar en esta misma instancia en igualdad de condiciones. Posteriormente, tanto Martínez como Rubio desistieron de su precandidatura, por lo que la disputa en las internas quedó planteada entre Mújica, Astori y Carámbula. Antes de las elecciones, Mújica recibió el apoyo del kirchnerismo. Incluso tenía un mitin programado en Mar del Plata que debió suspender tras la fuerte crítica de su partido. El 24 de mayo de 2009, presentó la renuncia a su sector político, el MPP, a través de una carta en la que planteaba que a partir de ese momento dejaba de estar obligado a la disciplina del grupo y a sus órganos de dirección. La dirección del MPP aceptó la renuncia considerando que Mújica debía encarar su responsabilidad como candidato de todos los frente amplistas. El 28 de junio de ese mismo año, tras las elecciones internas, resultó elegido como candidato único a la presidencia por el Frente Amplio, tras vencer a sus competidores con un 52,2% de los votos totales. Candidatura presidencial. Después de las elecciones internas, Danilo Astori aceptó completar como candidato a vicepresidente la fórmula que presentaría esa fuerza política en las elecciones de octubre de 2009. Durante el transcurso de la campaña electoral, Mújica apuntó a un cambio de imagen, abandonando su atuendo informal y vistiendo en varias oportunidades con traje a medida, aunque nunca usó corbata. Entre sus principales asesores de campaña se destacaron Milton Romani, Seguridad Pública, Héctor Tajam, Economía,
Juan José Domínguez, Relaciones Exteriores, Alma Chiodi, Salud y Carlos Barceló, Educación. En el mes de septiembre de 2009 se publicó el libro Pepe Coloquios, del periodista Alfredo García. En el mismo se recogen varias entrevistas grabadas a Múgica, con su pensamiento, sus ideas, sus frases. Este libro levantó polémica. Al respecto, Múgica declaró: "Me equivoco como cualquier hijo de vecino. Elecciones presidenciales de 2009. El 25 de octubre de 2009, Múgica ganó con una votación cercana a la mitad del total de votos válidos, lo cual le valió disputar la segunda vuelta electoral, balotaje, contra Luis Alberto Lacalle el 22 de noviembre. Ese día fue elegido presidente con un porcentaje superior al 52% de los votos emitidos, y por la noche dirigió un mensaje a la ciudadanía en la que llamó, entre otras cosas, a superar los prejuicios. Presidencia. Ascenso a la presidencia. José Múgica prestó juramento el 1 de marzo de 2010 en el Palacio Legislativo para desempeñar el cargo de presidente de la República Oriental del Uruguay. Esta promesa fue tomada por su propia esposa, Lucía Topolansky, por ser la primera senadora de la nación. Se desarrolló con la presencia de autoridades de diferentes partidos políticos uruguayos y de varios representantes de diferentes países, como Hillary Clinton, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez, entre otros. Pronunció un discurso muy elogiado y comentado. En el mismo sobrevolaban su pasado guerrillero, sus ideas y su largo camino hacia la presidencia. Al concluir la ceremonia y el discurso de Múgica, él y el vicepresidente entrante Danilo Astori se dirigieron hacia una caravana que desembocaría en el lugar de la toma de mando. Asumió de forma oficial su cargo de presidente del Uruguay unas 2 horas y media después del juramento, en una ceremonia realizada al aire libre a pedido explícito de Múgica, en la Plaza Independencia, la más importante del país, frente a muchísimo público y autoridades nombradas, cuando el presidente saliente Tabaré Vázquez le colocó la banda presidencial. Múgica y su esposa vivieron con gran sobriedad durante décadas en una chacra en la zona de Rincón del Cerro, donde se dedicaron al cultivo de flores como actividad económica. Al asumir como presidente de la República, en vez de trasladarse a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el matrimonio decidió permanecer en su residencia, lo cual implicó agregarle mejoras en materia de seguridad y comunicaciones. En abril de 2024, anunció que fue diagnosticado con un tumor en el esófago. En enero de 2025, anunció que su cáncer se había expandido por todo su cuerpo y que no se sometería a más tratamiento. Falleció tan solo 4 meses después, el 13 de mayo de 2025.